saludo a todos los amigos que cada martes sintonizan nuestro canal y justamente nos acompañan por los senderos del arte de cultivar. El Jardín Botánico reconoce que el mayor reto de la educación ambiental es precisamente generar cambios culturales para poder armonizar las relaciones entre naturaleza y cultura y de esta forma poder avanzar hacia una ciudad sustentable. La entidad cuenta con un conjunto de estrategias muy importantes y que incluyen la información, la educación, la participación y la comunicación. Estos aspectos fortalecen al Jardín Botánico como un centro para la educación y la construcción social del conocimiento. Si quiere conocer más acerca de este importante tema, siga junto a nosotros porque ya comenzamos. Saludos. Uno de los núcleos de actividad más importantes que se desarrollan en el Jardín Botánico es la actividad científico-técnica. No solamente en nuestra institución, sino en todos sus homólogos en el país se desarrolla esta actividad conjuntamente con la actividad educativa y la actividad de recreación sana. En el caso de la investigación científica, existen algunos medidores, algunos elementos por los cuales se rige esta actividad en el mundo entero. Algunos de ellos, por ejemplo, son la cantidad de proyectos que la entidad desarrolla o que participa. También están las publicaciones científicas. Esto es uno de los medidores, de los elementos más importantes que se tienen en cuenta para producir ciencia. También están las actividades investigativas independientes y también es necesario mencionar que las presentaciones en eventos científicos nacionales, internacionales, de cualquier otra índole, para presentar esos resultados es también un elemento muy importante. Lo otro también puede ser lo relacionado con la obtención de premios científicos en este caso. Los jardines botánicos son importantes centros de educación. En el mundo existen cerca de 1.600 jardines botánicos que juntos mantienen la mayor colección de especies vegetales fuera de la naturaleza. En sus hábitats, que son naturales, cerca de 60.000 de esas especies podrían estar amenazadas de empobrecimiento genético o aún de extinción en el peor de los casos en los próximos 30 o 40 años. Entre las amenazas hay factores como la pérdida y la fragmentación de hábitats, especies introducidas, sobreexplotación de especies vegetales y también de especies animales, contaminación del suelo, el agua, la atmósfera y también el cambio climático. De igual forma, la industria, la agricultura y la actividad forestal. Aunque la educación ambiental es una disciplina relativamente nueva, su importancia está creciendo en la misma proporción en que aumenta la percepción del público sobre la seriedad de la pérdida de diversidad biológica. La educación ambiental en estos momentos está incorporada a las principales estrategias internacionales, esas que van encaminadas a la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sustentable. Es necesaria en estos momentos que vivimos una mejor comprensión de los sistemas ecológicos para poder tomar decisiones más adecuadas con respecto al uso de los recursos naturales. Y los jardines botánicos tienen un papel clave en la implementación de estas estrategias. No trabajan aislados, sino que forman parte de un movimiento que está creciendo cada vez más en todo el mundo para poder lograr que la educación ambiental sea accesible para todos. En este momento el Jardín Botánico está participando en dos proyectos de carácter internacional, más conocido uno de ellos como Conectando Paisajes y el otro
que tiene que ver con el estudio de las cuencas hidrográficas y las zonas costeras, conocido por las siglas en inglés que se denomina IWECO. En estos proyectos el jardín participa en general, como mismo participa en otros, y es en el estudio, en la descripción de la flora, de la vegetación, de las zonas que son objeto de estudio del proyecto. Por ejemplo, en el caso del proyecto IWECO, se participa en la búsqueda de información acerca de la zona de la cuenca del río Agabama, una de las cuencas importantes en Santi Espíritus. Y se ha tenido un grupo de logros científicos en este caso. Y en el proyecto de Conectando Paisajes se participa en la descripción de la flora, de la vegetación, de zonas montañosas de la provincia. También debo mencionar en el caso de la participación o de la ejecución de proyectos, que el Jardín Botánico incluso acaba de terminar la ejecución de un proyecto nacional que tiene que ver con el ecosistema amenazado de arenas cuarcíticas de Casilda en Trinidad, que tuvo muy buenos resultados. De hecho, el proyecto se consideró en su momento como uno de los mejores proyectos de conservación de la naturaleza en el país. En este momento estamos incluso realizando el informe final para la terminación del proyecto. Y también un proyecto que se conoce en nuestra institución como Centro Sur. Fue un proyecto que tuvo que ver con la conservación de la naturaleza en toda la zona de la zona sur de Trinidad. Los proyectos son la manera que tiene la sociedad de organizar y de estructurar y de financiar la actividad científica. Y de ellos se obtiene un grupo de otros resultados, como por ejemplo las publicaciones. El Jardín Botánico de Santi Espíritus en la última década ha tenido entre 3 y 10 publicaciones científicas anuales. Algunas de las publicaciones más interesantes o más importantes pudiera ser, por ejemplo, la edición de un libro relacionado con protocolos para el monitoreo de especies exóticas invasoras en Cuba. Tenemos algunas publicaciones emanadas de los proyectos. Tenemos publicaciones acerca de plantas amenazadas. Eso en sentido general. Hay publicaciones, trabajos que se han publicado acerca de las palmas, específicamente de la familia de las palmas en la provincia de Santi Espíritu. Así que el jardín ha tenido algunos logros en este sentido. La actividad científico-investigativa en el Jardín Botánico constituye una tarea de prioridad con el objetivo de profesionalizar los servicios científicos técnicos que se brindan en estos espacios. Además, desarrollar las colecciones ex situ de plantas vivas presentes en sus áreas naturales, así como las secas que se atesoran en el herbario. Como la mayoría de este tipo de instituciones en el mundo, las áreas de nuestro Jardín Botánico Espirituano se convierten en zonas ideales para la conservación ex situ en colecciones de especies con diferentes valores. Estos pueden ser exóticas, con valores comerciales, alimenticios, especies raras, endémicas, también las amenazadas, en peligro de extinción o con utilidad en la industria farmacéutica y la medicina, siempre con el objetivo de conservar el germoplasma o poder realizar labores de reintroducción a la vida silvestre en los casos que se requieran. Los proyectos de investigación, por su parte, nacen de inquietudes intelectuales, pero se desarrollan en entornos humanos y socioculturales determinados. Por ello, no es extraño que esa búsqueda nos haya llevado preferentemente a la biodiversidad latinoamericana. Otra de las actividades de ciencia es la presentación de estas actividades que se hacen en el campo, que se obtienen a partir del estudio de las plantas y de las poblaciones de plantas y de las comunidades de plantas en el campo. Se presentan tanto en las publicaciones como en
en eventos, en este caso, que son reuniones científicas donde se reúnen los especialistas a conversar, a intercambiar sobre sus investigaciones. El Jardín Botánico de Santo Espíritu también anualmente participa en numerosos eventos científicos de carácter provincial, de carácter nacional y de carácter incluso internacional. Tenemos presentaciones, por ejemplo, en Cuba Ambiente, que es el evento quizás más importante que se realiza en Cuba en cuanto a la promoción de la actividad medioambiental. No se puede dejar de mencionar que el Jardín Botánico tiene su propio evento, que se denomina Encuentros Científicos sobre Diversidad Biológica, que comenzó en 2012 y tiene carácter bienal. Solo la pandemia nos imposibilitó realizar el evento que tocaba en 2020, pero ya el jardín, el Consejo Técnico del Jardín está preparando la próxima edición, que será el año que viene. Todos los resultados científicos del jardín siempre se preparan y se presentan tanto a publicaciones científicas como a eventos científicos. Por lo tanto, como se conoce, el jardín tiene, y es normal que así sea en un centro como el nuestro, que se presenten trabajos tanto a eventos como a publicaciones científicas. Lo otro que denota el trabajo o que trae consigo el trabajo científico técnico son la obtención de premios de reconocimiento científico. En el caso del Jardín Botánico se ha obtenido en los últimos años varios premios provinciales de la Academia de Ciencias de Cuba, e incluso se participó, uno de nuestros compañeros participó en un resultado que obtuvo Premio Nacional Academia de Ciencias de Cuba, que fue la publicación de el libro sobre la flora amenazada de Cuba, que obtuvo Premio Nacional la Academia de Ciencias de Cuba en el año 2018. Saludos. Vamos a empezar diciendo que este mundo tan cambiante y con los desarrollos tecnológicos hay un grave peligro de que las especies forestales y animales, incluyendo la especie humana, tengan una tendencia a desaparecer. En la cumbre de la Tierra o la cumbre del río, como se le conoce también, en el año 92, nuestro eterno comandante Fidel Castro expresó que una importante especie estaba en peligro de extinción, en este caso era la especie humana. A partir de este momento, los gobiernos en el mundo comienzan a tomar una conciencia del porqué de la protección de la naturaleza. Por tanto, los gobiernos han trazado políticas gubernamentales para darle cumplimiento a todo lo que se propuso allí en esa cumbre de Río de Janeiro. En el caso cubano, podemos decir que existe un plan que se le conoce como Plan de Estado para mitigar los efectos del cambio climático, también conocido como Tarea Vida, donde hay una política bien trazada de cómo nosotros debemos enfrentar todo este fenómeno de la desaparición de los ecosistemas, de la desaparición de especies. Hoy por hoy, el 60%, quizás más del 60% de las especies en el mundo tienen algún tipo de amenaza. Por ello, que la educación ambiental juega un papel fundamental en lo que es la protección del medio ambiente, de los ecosistemas amenazados, los ecosistemas frágiles, como se le conoce también.
nosotros, para hablar de educación ambiental, debemos conocer qué cosa es educación ambiental. Para ello, debemos decir que la educación ambiental es un proceso donde los individuos alcanzan un mayor nivel de conocimiento de las temáticas ambientales y además se apropian de herramientas que son fundamentales para tomar decisiones que en definitiva van a resolver la problemática de la contaminación, la problemática del cuidado de los ecosistemas, van a resolver la problemática de las grandes desapariciones de especies, tanto forestales como animales. Ahora, en el caso del Jardín Botánico, nosotros nos regimos para ello por el Programa Nacional de Educación Ambiental, que está elaborado por el Jardín Botánico Nacional desde el punto de vista metodológico. Así que nosotros nos subordinamos a la Agencia de Medio Ambiente desde el punto de vista administrativo, pero ya desde el punto de vista metodológico nos subordinamos al Jardín Botánico Nacional, y de ahí, de esa estrategia, de ese Programa Nacional de Educación Ambiental, el Jardín Botánico de Santi Espíritu elabora su propio programa de educación ambiental, donde se recogen los principales objetivos del trabajo con los diferentes grupos etarios. Es decir, que nosotros tenemos bien diseñado las actividades principales para trabajar con cada grupo poblacional. Es válido decir que todos necesitamos la enseñanza esta de la educación ambiental, pero principalmente nuestro trabajo está dirigido a trabajar con las nuevas generaciones. No quiere decir que no trabajemos también con los adultos y con la llamada tercera edad, pero el trabajo fundamental está encaminado precisamente a estas generaciones. Ahora, nosotros no hacemos una educación ambiental como institución, no solamente nosotros. Nosotros tenemos un sistema de interrelación con instituciones y organismos para poder darle un mayor alcance a estos grupos poblacionales. Tal es el caso de la interrelación de los convenios de trabajo que tenemos con educación, convenios de trabajo también que tenemos con el INDER, convenios de trabajo y unas relaciones muy buenas también de trabajo con cultura, con el Joven Club de Computación. También tenemos con la Federación de Mujeres Cubanas, con los comités de defensa de la revolución, es decir, y con otros organismos más que tenemos un trabajo mancomunado con estos organismos y organizaciones. El trabajo principal de nosotros por la educación ambiental dentro de las actividades del Jardín Botánico es una de las fundamentales. Nosotros todo ese trabajo, todo ese resultado que se alcanza en la investigación científica del Jardín Botánico, hay que hacérselo llegar a los públicos. La única manera que los públicos conozcan el resultado que tenemos nosotros como institución científica es haciendo una labor de educación ambiental. Ahora, cada grupo, como mencioné anteriormente, tiene su particularidad. Aquí nosotros trabajamos fundamentalmente con actividades que están bien diseñadas para estos grupos. Todo el personal de Jardín Botánico, de una forma u otra, hacemos educación ambiental. Por ejemplo, en el caso de los niños, tenemos muchos concursos de dibujo, concursos de poesía. Pues nosotros, aparte de las actividades estas propias, que tienen que ver con la naturaleza, también desarrollamos en estos grupos actividades patrióticas. Combinamos las fechas patrióticas, pero como se dice, aterrizada a la parte esta de la naturaleza, es decir, cómo esas figuras o esas fechas tienen que ver también con la naturaleza, que una de las principales actividades nuestras como Jardín Botánico es la conservación de las especies, principalmente las especies de la zona de Santi Espíritu y fundamentalmente aquellas que tienen algún grado de extinción, o están en peligro o están amenazadas. También una de las cosas que son fundamentales,
son los ciclos de interés. Nosotros tenemos por curso, generalmente tenemos alrededor de 8 hasta 10 círculos de interés en las diferentes enseñanzas, incluyendo las enseñanzas especiales. A través de los círculos de interés llevamos esta protección del medio ambiente, estos resultados científicos, estos logros que hemos obtenido aquí, es decir, que se han obtenido en el Jardín Botánico por especialistas que se dedican a hacer este tipo de ciencia, pues hay que llevárselo también a esos niños con una manera asequible. Por tanto, los círculos de interés son una forma propicia para hacerle llegar ese conocimiento. Otra de las cosas también tenemos a los talleres, tenemos muchos talleres también con el adulto mayor. El Museo de Historia Natural es uno de los que trabajamos mucho con ellos. El Museo Serafín Sánchez, es decir, que son instituciones que también hacen este tipo de trabajo y nos interrelacionamos con ellos y hacemos este trabajo de llevar también a través de talleres, a través de concursos, a través de diferentes conferencias. Ahora, una manera también de nosotros dar a conocer los resultados nuestros también es a través de utilizando los medios de difusión masiva, por ejemplo, la radio, la televisión, la prensa escrita y la prensa digital. Es decir, que nosotros tenemos esos resultados, los llevamos también a través de estos medios. ¿Por qué? Porque no toda la población tiene la posibilidad o tiene el tiempo para venir aquí a nuestra institución a recibir esta educación ambiental que hacemos nosotros. Por eso nosotros entonces salimos a llevar también este mensaje de conservación. Por ello es que utilizamos entonces esas otras vías. En estos últimos tiempos, es decir, a partir de que ya comienza el inicio de esta pandemia, nosotros hemos tenido que replantear nuestro trabajo de educación ambiental. Estamos apelando ahora a las tecnologías, a las redes sociales en este caso. Por ejemplo, nosotros tenemos una página en Facebook, que es la página Jardín Botánico de Santo Espíritu. Y entonces a partir de ahí y a partir de esa red social, pues entonces nosotros estamos haciendo nuestras actividades. Principalmente estamos haciendo concursos. También en el mes de agosto nosotros publicamos también un concurso que se llama Fidel en la Memoria, que es un concurso para adultos de poesía para ver la relación del comandante en jefe con la naturaleza. Es decir, que es ver la obra de Fidel, ver la vida de Fidel, pero desde el punto de vista de cómo él siempre decía que había que guardar, proteger y hacer todos los esfuerzos por salvar la naturaleza. Hacemos algunas exposiciones y decir, las pasamos por las redes. Es decir, que cualquier persona, cualquier ciudadano de aquí que sea de la provincia o de Cuba completa o del mundo, puede buscar Jardín Botánico de Santo Espíritu y allí va a poder ver el trabajo que estamos haciendo nosotros. Así que nosotros estamos explotando todas estas vías alternativas porque debemos seguir haciendo educación ambiental. Porque si la educación ambiental no llega a la población, pues todo lo que hagamos nosotros desde el punto de vista científico, investigativo, pues va a ser en balde, porque realmente no va a haber, entonces la población no se va a apropiar de ese conocimiento que solamente a veces tiene alcance las personas que se dedican a estas temáticas. Y por tanto el Jardín Botánico va a continuar haciendo educación ambiental aprovechando todas estas tecnologías. Hoy urge más que nunca hacer esto, crear la conciencia en la población, que es uno de los objetivos también principales de la educación ambiental, crear conciencia en la población para que las decisiones sean decisiones que en definitiva ayuden a conservar los ecosistemas, ayuden a conservar la naturaleza y ayuden a coexistir pacíficamente con el medio natural. Porque como dije iniciando,
hay una especie que está en peligro de extinción, que somos los seres humanos, y precisamente estamos en ese riesgo porque no hemos coexistido pacíficamente con la naturaleza. Este es el momento de que el pueblo conozca, los públicos conozcan, los decisores conozcan, que si no cuidamos la naturaleza, pues nosotros también vamos a correr grandes riesgos. Y más con esta pandemia que está afectando al mundo entero. Llegamos al final de esta cita de hoy desde el Jardín Botánico Espirituano nuevamente. Hoy hemos hablado acerca de la educación ambiental y la investigación científica, bases de todo el trabajo que aquí se desarrolla a favor de la vida y la naturaleza. Usted regrese la próxima semana sin falta. El martes a las 6:30 nuestro equipo le estará esperando. Hasta entonces, tengan todos muy buenas tardes.